Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo a ustedes siempre. Amén. El tema de hoy es Jesús, el pescador de hombres. En el Evangelio podemos mirar a Simón Pedro. ¿Y quién está frente a él en la barca? ¿Quién es este hombre que predica con la misma voz de Dios, con la misma voz del cielo? Pedro está frente a la palabra de Dios encarnada, el Verbo hecho carne, el unigénito de Dios. Quien está en la barca de Pedro es el Creador del cielo y de la tierra. Es el Señor del mar, el Señor de los peces y de todas las criaturas. El que está en la barca de Pedro hoy es Cristo, el Cordero de Dios, el pescador de hombres, nuestro Salvador. Lo maravilloso del Evangelio de hoy es que Jesús viene para encontrarse con Pedro. Ha querido, por amor, por gracia, acercarse a este pobre pecador y pescador de Galilea. La gente decía en la época de Jesús: ¿será que algo bueno puede salir de Galilea? ¿Será que puede salir buena gente de estas tierras? Porque nunca en la historia de Israel había salido un profeta de aquella región al norte de Israel, la tierra de Galilea, un lugar apartado y marginado dentro del territorio de Israel. Pero fue de ese lugar donde Cristo comenzó a predicar, el pescador de hombres. Jesús quiso vivir en Galilea, entre personas comunes, para así manifestar su gracia para todos, no a los que se creen justos, sino para los pecadores. Jesús viene a rescatar a pecadores, no a gente que se cree santa, a pecadores reales, porque Jesús es el pescador de hombres, que vino a salvarlos de las aguas turbulentas del pecado y de la muerte eterna. Jesús, en su amor infinito, ha venido a buscar hoy a Pedro y a ti también. Entra en su barca, entra en tu vida, para llamarte a una vida nueva. Jesús ha venido a llamar a Pedro para que Pedro sea también un pescador de hombres, alguien que echará la red de la palabra de Dios en otras costas, en otras tierras, en otros lagos. Jesús ha venido a llamar a Pedro para que sea su discípulo, un cristiano, y le siga en una vocación y en un llamado especial. Este llamado de Jesús a Pedro para ser su apóstol, su mensajero, es un privilegio enorme, como también es enorme y humanamente imposible la tarea para la cual le ha llamado: ser un apóstol del Señor Jesucristo, junto con los otros 11 que serán en total los 12 apóstoles del Señor. El llamado de Jesús a ti también hoy es un privilegio grandísimo, el llamado a una vida nueva como un discípulo suyo, por pura gracia y bondad del Señor. El llamado de Jesús a Pedro es por pura gracia, porque Pedro es un pobre y miserable pecador. El llamado de Cristo es por gracia, porque fue Cristo el que lo buscó a Pedro, y no Pedro el que buscó a Cristo. Cristo por eso es el pescador de hombres. Quien se acerca a Pedro, sube a su barca y hace el verdadero milagro, que no es el de los peces en sí, sino el milagro del arrepentimiento verdadero y de la fe genuina en el Hijo de Dios. Fe que ahora Pedro tiene en Jesús. El llamado de Cristo a ti también ha sido de la misma manera. Ha sido Cristo quien, siendo Dios, se hizo hombre
y murió por ti para pagar tu pecado que te separaba de Dios. Y te ha lavado por pura gracia y bondad en las aguas del bautismo. Aquí Cristo ha venido a ti para llamarte a una vida nueva, una vida santa. Aquí en el bautismo Jesús te ha lavado por pura gracia y bondad de la condenación eterna, te ha limpiado de tus pecados y te ha trasladado de las aguas turbulentas del pecado al agua cristalina de la gracia de Dios. Bautismo que es de Cristo mismo y con el cual Jesús te recibe en su reino de gracia. Vuelvo a reiterar, no ha sido Pedro quien buscó a Cristo, no ha sido Pedro quien recibió a Jesús. Fue Cristo quien buscó a Pedro y fue Cristo quien recibió a Pedro. La palabra de Dios hecha hombre, Jesús te ha salvado y te ha redimido, te ha santificado y te ha llamado a su servicio. Por eso tú ahora eres un cristiano, lo que significa es de Cristo, un pequeño Cristo, un seguidor de Jesús, porque has sido perdonado, igual que Jesús ha perdonado a Pedro cuando le dijo: no temas, no tengas miedo, Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. La palabra de Jesús es la que te ha limpiado y perdonado por su sacrificio en la cruz. Y ahora Jesús te llama y te dice: no temas, sígueme. De hoy en adelante irás a otras tierras, a otros lugares, te enviaré a otras personas, te conduciré, te guiaré, te protegeré y te bendeciré. Pondré mi palabra en tu boca y tú le hablarás mis palabras a ellos, las que yo te diga, para que ellos también sean salvos por gracia, para que ellos también tengan fe y esperanza en este mundo. Palabra de gracia que es palabra de perdón, palabra de vida y palabra de salvación eterna. No tengas miedo de los enemigos. No tengas miedo, Pedro. Yo sé, dice el Señor, que intentarán derribar a la iglesia, pero no van a poder. Van a tratar de destruir a la iglesia, la perseguirán, la condenarán a muerte por causa de mi nombre. Pero no temas, yo siempre estaré contigo, a donde quiera que vayas o a donde quiera que tengas que estar. Tú simplemente echa la red de mi palabra, enseña mi palabra. Tú solamente predica con fidelidad, Pedro, porque te daré una sabiduría tal como no la tiene ningún sabio en este mundo, porque te envío no con la sabiduría humana, sino con la sabiduría que da el Espíritu Santo a través de su santa palabra. Tú hablarás, Pedro, porque yo hablaré por medio de ti. Así que Pedro, ven, sígueme. Pedro, hijo de Jonás, sígueme y yo te haré pescador de hombres, para que los hombres, por la fe en mí, tengan vida eterna. Eso dijo Jesús ese día a Pedro. Cabe la pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me seguirás? Pedro, escúchame, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis corderos, apacienta mis corderos. Juan 21:15. Jesús dijo a Pedro: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Jesús, el pescador de hombres, te llama también hoy a ti a seguir una nueva vida con Él.
Jesús te ha llamado a un reino de gracia, por medio del santo bautismo. Y envía a su iglesia amada, y en especial a los pastores de su iglesia, a predicar y anunciar las buenas noticias al mundo. Las buenas noticias del arrepentimiento para con Dios y de la fe en el Salvador Jesucristo. Jesús hoy nos llama a caminar con Él como sus discípulos, dejando todo, dejando el miedo y a mantener la fe en Él, dejando de lado lo que nos pueda angustiar y aterrorizar y poner la mirada en Él, que es la vida misma, poner la mirada en su perdón y en su vida eterna que consiguió por medio de su propia sangre derramada en la cruz del Calvario. Cristo es el pescador de hombres y es nuestro Señor y Maestro al cual seguimos. Por eso debemos depositar todas nuestras penas y cargas sobre Él, nuestras aflicciones y temores. No nos enredemos más en las redes de la desilusión y del fracaso. No tengan miedo, les dice hoy a Jesús a través de las palabras que dice a Pedro. En la cantata número 93, Juan Sebastián Bach escribe: quien al amado Dios deja actuar y espera siempre en Él, será maravillosamente sostenido en sufrimientos y tristezas. Quien confía en Dios, en el Altísimo, no construye sobre arena. ¿De qué sirven pesadas penas? Solo oprimen el corazón, con abrumado dolor, con mil angustias y pesares. ¿De qué nos sirven ayes y lamentos? Solo hacen nuestra desdicha más amarga. ¿De qué sirve cada mañana levantarnos del sueño con suspiros y al lecho ir a la noche con lagrimoso rostro? Solo aumentamos nuestra pena y sufrimiento, con angustioso duelo. Mejor actúa el cristiano que lleva su cruz con serenidad cristiana. Si tenemos un poco de calma, cuando la hora del sufrimiento llega, la piadosa voluntad de Dios no nos dejará sin su consejo y auxilio. Dios que conoce a los elegidos, Dios a quien llamamos Padre, mudará al fin las amarguras y a sus hijos enviará ayuda. Él conoce el momento oportuno de alegrarnos. Él sabe cuándo nos será provechoso. Si nos encuentra fieles y sin hipocresía antes de lo que pensamos, Dios vendrá y muchos bienes nos dispensará. No pienses en tu tribulación, cuando rayos y truenos retumben y te atemorice un tiempo peligroso de que Dios te haya abandonado. En la angustia mayor y hasta en la muerte, Dios está cerca de los suyos con su gracia. Pedro había pasado la noche trabajando inútilmente y nada había pescado, mas por la palabra de Jesús obtuvo la red plena. Por lo tanto, en la pobreza y en la pena, confía en la bondad de Jesús, con creyente corazón. Después de la lluvia dará el sol, pues a todo asigna su propósito. Él es el verdadero hacedor de milagros, que a los ricos, pobres y carentes, a los ricos, pobres y opulentos, puede hacer según su voluntad. Así que canta, ora y anda en las sendas del Señor. Haz lo tuyo honestamente y confía en la abundante gracia del cielo, que habrá de renovarse para ti. Pues quien pone su confianza en Dios, Dios no lo abandonará. Pedro, ¿me seguirás? Y uno dice, sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Te seguiré a donde tú me llames. Que la gracia del Señor Jesucristo,
el amor de Jesús, el pescador de hombres, y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes siempre para la vida eterna. Amén.